Pablo Escobar era el enemigo público número uno, pero no lo borró ni la DEA, ni el gobierno colombiano. Lo borró un grupo en las sombras, un grupo sin rostro oficial, pero con protección política, armamento de guerra y respaldo internacional. Su nombre: Los Pepes. Supuestamente eran las víctimas de Escobar, familiares, amigos, antiguos aliados, todos con sed de venganza. Pero esa no es la historia real. La versión real es más retorcida. Porque los Pepes no solo querían justicia, querían poder, querían territorio, querían reemplazar a Escobar. Y para lograrlo, no les importó usar las mismas tácticas de terror: carros bomba, listas negras, amenazas a jueces, civiles inocentes. La diferencia es que ellos tenían permiso para hacerlo. Mientras la prensa hablaba de colaboraciones tácticas y la DEA negaba cualquier vínculo, los Pepes operaban con ayuda satelital, con información filtrada, con contactos dentro del Estado. Hoy vamos a contarte cómo este grupo logró hacer lo que ni Estados Unidos ni Colombia pudieron solos, y por qué, décadas después, nadie ha pagado por lo que hicieron. Bienvenido a la historia prohibida de los Pepes. Oficialmente, Los Pepes significaba perseguidos por Pablo Escobar. Un nombre que suena a víctimas, a resistencia popular, a un grupo de hombres valientes que se enfrentaron a un monstruo. Pero la verdad era otra. Los Pepes fueron creados por enemigos de Escobar, rivales del cartel de Cali, paramilitares como los hermanos Castaño y exaliados que querían su parte del imperio. ¿Víctimas? Algunos sí lo fueron, pero la mayoría eran tan violentos como el mismo Escobar. El liderazgo operativo cayó en manos de Fidel Castaño, ex paramilitar, Carlos Castaño, su hermano menor, y varios miembros del cartel de Cali que vieron en esta alianza una oportunidad. ¿La misión? Eliminar a Escobar y a cualquiera que lo protegiera. Pero no solo lo hicieron con plomo, también usaron dinero, influencias y, lo más peligroso, colaboración oficial encubierta. Y es aquí donde todo se vuelve turbio, porque los Pepes no eran solo un grupo armado, eran una herramienta, una pieza de ajedrez que alguien más estaba moviendo. Alguien que sabía que para borrar a Escobar no bastaba con soldados, se necesitaban fantasmas. Y eso eran los Pepes, un ejército fantasma con permiso para todo. Durante años el gobierno de Estados Unidos negó cualquier relación con los Pepes, pero los datos cuentan otra historia. En 1993 se filtró algo inquietante: fotografías, documentos y reportes de inteligencia donde agentes de la DEA compartían información confidencial con miembros de los Pepes. ¿El objetivo? Localizar a Escobar, pero también debilitar su red. Y eso incluía a sus abogados, socios y familia. Carlos Castaño, uno de los jefes del grupo, admitió en entrevistas que recibían ayuda de organismos extranjeros. No lo dijo con miedo, lo dijo con orgullo. Según su versión, los Pepes actuaban como un aliado no oficial de Occidente. Traducción: hacían el trabajo sucio para que otros se mantuvieran limpios. Y la CIA, silencio total. Pero periodistas como Mark Bowden, autor de Killing Pablo, documentaron casos de cooperación directa entre los Pepes y agentes encubiertos. Informes de inteligencia, coordenadas satelitales, infiltraciones pagadas, todo fluyendo hacia un grupo que, en teoría, no existía. Y mientras tanto, Escobar caía poco a poco. No por las balas, sino por la información que filtraban sus propios enemigos. Y esos enemigos tenían la bendición de quienes decían estar del lado de la ley.
Cuando los Pepes entraron en acción, el terror se volvió su firma. No usaban uniforme, ni reglas, solo una lista y un objetivo: borrar todo lo que protegiera a Escobar. La estrategia era simple: asustar, humillar, aplastar. Y no importaba si eras culpable o solo cercano. Abogados aparecían en fosas comunes. Contadores desaparecían de la noche a la mañana. Familiares eran perseguidos en plena calle. Niños, incluso, recibían amenazas. ¿Y quién los iba a detener? ¿La policía? Muchos agentes eran parte del plan. Testigos hablaban de camionetas sin placas, llamadas nocturnas y hombres que sabían demasiado sobre los movimientos de Escobar. Las casas de sus aliados eran marcadas con grafitis. Las llamadas no eran para negociar, eran para anunciar quién sería el siguiente. Y si alguien se atrevía a hablar, la respuesta era siempre la misma: silencio eterno. Lo más perturbador: mientras todo esto ocurría, la prensa no decía nada, o fingía no ver, porque detrás de los Pepes había dinero, inteligencia militar y una narrativa perfecta: los buenos contra el narco. Pero esos buenos dejaban un rastro de cadáveres que ningún periódico quería contar. Oficialmente, el gobierno colombiano no tenía relación con los Pepes. Pero el silencio dice más que cualquier comunicado. La realidad es incómoda. Para muchos dentro del Estado, los Pepes eran un mal necesario. Un grupo ilegal, pero útil. Peligroso, pero funcional. Violento, pero efectivo. Mientras ellos hacían el trabajo sucio, el gobierno podía lavarse las manos. Y al final del día, Escobar era el enemigo número uno. Si alguien lo eliminaba, ¿a quién le importaba cómo lo hicieran? Hay documentos, testimonios y filtraciones que apuntan a que altos mandos del ejército y la policía permitieron operar a los Pepes sin intervenir. Un excomandante incluso lo dijo claro: lo importante era el resultado, no quien apretara el gatillo. Mientras tanto, los asesinatos se multiplicaban y la opinión pública callaba. ¿Por qué? Porque los Pepes lograron algo que el Estado nunca pudo: poner a Escobar contra las cuerdas. Y eso, para muchos, ya justificaba todo. Lo que nadie imaginó es que una vez Escobar fuera borrado del mapa, los Pepes no iban a desaparecer. ...2 de diciembre de 1993... Medellín. Pablo Escobar es localizado en una casa modesta del barrio Los Olivos. La versión oficial dice que fue un operativo del bloque de búsqueda, que lo rastrearon, lo rodearon y lo eliminaron tras un tiroteo. Pero hay algo que nunca cierra del todo, porque en esa escena no solo había policías, también había informantes que respondían a los Pepes. Testigos vieron hombres armados que no vestían uniforme, y entre los cadáveres no se encontró una sola identificación oficial. No hay autopsia oficial, no hay video, solo una imagen borrosa y una tumba. Escobar fue eliminado, eso es seguro, pero el mérito no fue solo del Estado. Fue el final de una cacería y el comienzo de una nueva era, porque con Escobar fuera, los Pepes se dividieron el botín. Algunos se infiltraron en la política, otros en la policía, y varios fundaron grupos paramilitares que llenaron Colombia de sangre durante años. El monstruo que ayudaron a borrar era solo uno. Los que vinieron después eran 1000 cabezas más difíciles de cortar. Pablo Escobar fue borrado, pero Colombia no respiró paz. Porque cuando un monstruo cae, no siempre viene la calma. A veces, lo que llega es una sombra sin rostro, más silenciosa, más letal
y mucho más difícil de rastrear. Los Pepes fueron una herramienta, una carta sucia que se jugó desde las sombras. Y ganaron todo. Territorio, poder, silencio. Pero dejaron algo más peligroso que cualquier narco. Dejaron la idea de que todo se vale, si el enemigo es suficientemente odiado. Que la ley puede romperse si es por una buena causa. Y que mientras el público aplauda, nadie preguntará quién apretó el gatillo. Décadas después, los Pepes siguen sin ser juzgados. Algunos están muertos, otros en el poder. Y el país que querían limpiar terminó gobernado por fantasmas. Si esta historia te hizo cuestionar lo que nunca te enseñaron en la escuela, déjalo en los comentarios. Y si quieres ver más verdades incómodas como esta, suscríbete. Aquí no contamos cuentos, los desenterramos.